Buenas tardes, bueno, yo soy Manu, ya me han presentado y muchas caras que están aquí presentes ya las conozco de estos días de poder compartir con todos vosotros diferentes áreas de entrenamiento. Sí que es cierto que el que venga los tres días va a ver que tiene mucho nexo en común lo que estamos hablando hoy, con lo que hemos visto el otro día respecto al entrenamiento de la fuerza, con lo que hemos hablado del entrenamiento preventivo, y es que en realidad nada podría tomarse como un compartimento estanco donde no tuviera relación. Bien. Una cosa respecto a lo que estáis comentando, tengo un alumno salvadoreño en mi grado y bueno, la verdad es que representa muy bien, ¿no? A su país, porque realmente es uno de los buenos, uno de los que realmente de esos 110 que tenemos, que tiene mucha madera, y espero que pueda aportar todo lo que estamos ofreciendo y compartiendo con él. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco de esta lesión que realmente se ha convertido en una lacra en el deporte, no solamente en el deporte de equipo, en el deporte individual, y que está muy presente en nuestros días. Antes estaba hablando de la misma charla en el colegio americano, creo que es, y me preguntaban sobre si realmente el suelo sintético puede ser el culpable, ¿no?, de este tipo de lesión, y hay muchas dudas respecto a eso. Vamos a ver que los factores de riesgo para tener este tipo de lesiones son muy variados y no podemos personalizar solamente un aspecto, sino que aquí entran en juego una serie de factores, ya sean intrínsecos y extrínsecos, que afectan a la lesión. Lo que sí sabemos es que hay algunos factores que sí podemos modificar. Y eso es lo que, digamos, es el margen, el pequeño margen que tenemos nosotros desde el entrenamiento, y del que intentaré hoy un poco hablar junto con la charla que nos queda mañana del entrenamiento coadyuvante, que ya algunos han visto ayer. Vale. Lo primero que tenemos, un poco el guión, ¿no? Me gustaría poder abarcar todo, es un tema muy denso, son como 100 páginas de PowerPoint y tienen muchos artículos detrás. Intentaremos ir avanzando y a ver hasta dónde llegamos, pero sí que me gustaría por lo menos llegar aquí, ¿vale? Proporcionar alguna herramienta que sirva para que las podáis aplicar con vuestros deportistas en vuestros clubes, y que nos ayude para conocer si realmente podemos disminuir ese ratio lesivo o reducir esas posibilidades de. Bien, importante conocer la estructura. Hablábamos ayer en los planes de prevención la importancia del conocimiento anatómico para poder trabajar sabiendo qué tejidos son los importantes, ¿vale? Consecuencias a largo plazo, hemos de saber que esta lesión no se acaba con la cirugía, no se acaba con su recuperación, sino que en periodos de 10-20 años juega un riesgo importante. Y que ya, evidentemente, uno de los factores de riesgo fundamental y que hace que el jugador tenga más atletas es haber tenido una lesión ya, ¿vale? El jugador que se ha roto el cruzado tiene el mayor número de atletas para volver a romperse el cruzado, y eso es así. También en la pierna contralateral, nos están hablando de la literatura científica que en torno a un 25% más de probabilidad de lesionarse la pierna contralateral, y eso está muy asociado a déficit, a que durante ese periodo de recuperación esa pierna ha tenido que asumir muchísima carga. La pierna lesionada no acaba de ganar esos niveles de tensión, esos niveles de estabilidad, y la fatiga puede ser una de las variables que influyan en el que la pierna contralateral pueda acabar cediendo. Incidencia lesiva, ya sabemos que no es la lesión más común, pero es la lesión más severa, y eso está claro, y la que más daños genera en el deportista y posiblemente en una plantilla. Imagínense si Messi se rompe la rodilla, ¿no? ¿Qué pasaría en el Barça ahora, ¿no? Pues jugadores importantes que pueden marcar el rendimiento de una temporada entera si caen con este tipo de lesión, que no tiene nada que ver con un esguince de tobillo, que sí es la lesión con más incidencia, por ejemplo, en el fútbol, junto con la lesión muscular de isquiotibial, ¿vale? Una de las lesiones más comunes, bíceps femoral, a nivel muscular. Mecanismos, ¿cómo se producen? Tengo que saber, factores de riesgo, eso lo hemos hablado ayer en el entrenamiento coadyuvante, intentaremos verlo hoy otra vez. Mecanismos, ¿cómo se producen estas lesiones? ¿Qué son los movimientos que hacen que ese jugador tenga más probabilidad de lesionarse, o sobre los que tengo que trabajar teniendo en cuenta que son los más lesivos? ¿Qué tipo de valoraciones podemos llevar a cabo desde el principio de la temporada? Pueden ser valoraciones periódicas cada 6 semanas, donde puedo ver qué ocurre, cómo mi jugador progresa en función de la aplicación del plan preventivo o plan de entrenamiento que yo le estoy generando. Una vez que se rompe, ¿qué criterios se debe tener en cuenta para ir
sobrepasando esas fases hasta que el jugador está para volver a la competición y bueno, finalmente el return to sport, el return to play, que es un poco el criterio con el que voy a certificar que el jugador está apto para volver al juego, ¿vale? Un poco avanzando sobre eso. Bueno, a nivel anatómico, los movimientos de la rodilla, tanto la flexión como la extensión, ligera rotación axial, ¿vale? Tanto rotación interna como rotación externa. Y una cosa fundamental que debemos de tener en cuenta, y es que en la recuperación de esa lesión, o una forma de prevenir, no se acaba con el trabajo de la musculatura periférica. Es decir, no solo trabajando el vasto medial, no solo trabajando cuádriceps, no solamente trabajando la cadena posterior, vamos a lograr garantías de que esa lesión tenga menos probabilidad de lesionarse, tenga menos probabilidad de producirse, sino que la rodilla, como bien establece Gray Cook en su propuesta de Joint by Joint, juega un rol fundamental. ¿Qué pasa con mi cadera? ¿Qué pasa con mi tobillo? Y en las valoraciones funcionales hemos de tenerlo en cuenta. La rodilla es una estructura que necesita estabilidad. Una rodilla que se movilice mucho, mal asunto. Una rodilla que tiene en un plano anterior mucha movilidad, pone en riesgo las tensiones que se pueden generar a nivel ligamentoso, tanto en el cruzado como en el ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, estructuras anexas que son fundamentales a nivel pasivo, como pueden ser meniscos, cartílago. Todas esas fricciones o movimientos de más van a favorecer que esas estructuras se puedan empezar a dañar, ¿vale? Imagínense todo eso en el día a día. Una rodilla inestable a la que la someto 5 veces por semana entrenando, compito, alta velocidad, fatiga, estrés, va a hacer que a largo plazo estructuras que realmente algunas de ellas no tienen solución acaben dañándose y acaben con una prótesis en el peor de los procesos. Por tanto, la cadera y el tobillo juegan un rol fundamental, sobre todo a nivel de movilidad. Cuando tengo una cadera con mucha restricción en sus rotaciones internas y externas, cuando tengo un tobillo que en su flexión dorsal tiene muchas limitaciones, va a obligar a que la rodilla sea el principal actor que intente compensar esas restricciones. Por tanto, ahí empieza parte del trabajo preventivo. Es decir, no basta con trabajar la fuerza es importante, pero en mis pequeños, en mi grupo de chicas de 15 años, tengo que cerciorar muy bien que ese tobillo tiene movilidad, que esa cadera tiene movilidad, ¿vale? Y fuerza, pero fundamentalmente esas estructuras van a permitir que la rodilla no intente compensar esos déficits y ahí la rodilla no asuma sobrecargas de más que pueden acabar determinando en una lesión aguda, ligamento cruzado, esguince del ligamento lateral medial, o una lesión crónica, como puede ser una tendinopatía rotuliana por déficit de flexión dorsal del tobillo, y está muy claro. O sea, a nivel de factores de riesgo, uno de los factores más claros en la tendinopatía rotuliana es un déficit de flexión dorsal del tobillo. El tobillo no moviliza, ¿quién asume? La estructura superior. Entonces, ahí es importante conocer en mis jugadores. Son test muy sencillos que los puedo aplicar sin ningún tipo de instrumento, ¿vale? El mero hecho de colocar a mi jugador, cercano a la pared y poder flexionar la rodilla, aproximar la rodilla a la pared sin levantar el talón, demostrando que, no sé por qué pasa eso, demostrando que la movilidad es adecuada, va a ser un factor interesante que ya me va a permitir que ese jugador, pues bueno, tenga menos riesgo. Otro aspecto importante, ahí veis, ¿no? Un poco en el vídeo de arriba, no sé si se ve muy bien, cómo se comportan los ligamentos en función de la movilidad de la rodilla, ¿vale? Cómo en los últimos grados de extensión de la rodilla el ligamento cruzado anterior sufre una tensión importante, ¿vale? Por tanto, he de conocer las estructuras óseas, fémur, tibia, cómo se orientan y también las dos articulaciones básicas en la rodilla, como la femorotibial y la femororotuliana, ¿vale? Ligamentos lateral, menisco, ligamento cruzado, anterior, posterior, tibia, peroné. Y dentro del cruzado también conocer que hay dos haces de fibras, no es un cordón, sino que está compuesto por dos haces y que ambos se comportan de forma diferente. Antes hablaba de un concepto, no sé si a alguno de vosotros os habrá pasado, rotura parcial del ligamento cruzado anterior. ¿Qué hacemos ahí? El doctor verifica
tras un diagnóstico, resonancia magnética, que el ligamento cruzado anterior está parcialmente roto. Seguimos jugando, seguimos entrenando, paramos, qué tipo de tratamiento. Ahí surgen muchas preguntas, porque hoy en día es una lesión que se da bastante. ¿Qué porcentaje de rotura hay? Y también, ¿qué haz de fibra se ha roto? Y eso en el diagnóstico es interesante saberlo, ¿vale? Porque si sé que se ha roto el posterolateral, que tiene más implicación en la extensión, quizás dentro de ese protocolo o trabajo conservador he de tener en cuenta ciertas tareas que no impliquen bloqueos en la pierna, en la extensión. O al revés, si hay un daño a nivel del haz anteromedial, hacer sentadillas profundas posiblemente no sea la mejor de las soluciones dentro de ese proceso de recuperación. Tendré que tener en cuenta que habrá ciertos niveles de flexión pueden jugar en contra de mi jugador. ¿Qué opináis? Voy a preguntar así, nos movemos un poco y no despertamos a Arousal. ¿Qué haríais con un cruzado parcialmente roto? ¿Habéis tenido algún caso? ¿Sí? ¿Y cuál ha sido? ¿Vamos por ahí? Sí, sí. Buenas. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ahora... Bueno, ya realizar los test, ¿Sí? fíjese que era particular una cosa, de que no daba todos los test de ruptura del ligamento cruzado por clínica, no salían todos positivos, sino que solamente uno. Y al mandar la resonancia salió una ruptura parcial del ligamento cruzado. Con este paciente se decidió que se pasaba mejor una artroscopía para verificar bien es muy común. la lesión que tenía. Sí. Ya al hacer los test dentro de la artroscopía sí ya se verificó que era una ruptura completa la que tenía. Vale. Entonces, bueno, eso fue lo que se decidió en ese momento. Bien, gracias. Veremos los test que hay. En muchas ocasiones pasa una cosa, cuando un jugador hay sospechas de que se ha roto el ligamento cruzado anterior, hacer un test como el Lastman test o el pivot sheet, sucede que el jugador tiene tal nivel de tensión, hay una rigidez a nivel muscular en toda esa articulación, toda la musculatura periférica, que es imposible detectar movilidad ahí. Has de pasar un espacio de tiempo y que el jugador se relaje, porque si no es realmente complejo. Evidentemente la resonancia nos puede dar una información mucho más precisa y luego pues a nivel de artroscopia tendríamos toda la información, ya que con la cámara podríamos ver qué ha sucedido ahí dentro. Bueno, retomando el tema del cruzado, con respecto a si hay una rotura parcial que hacer, para mí el problema está en que las estructuras anexas, como vemos ahí los meniscos, van a acabar pagando la factura en caso de que yo decida continuar. Y en muchas ocasiones, a pesar de llevar a cabo un tratamiento conservador importante, si el jugador continúa en ese tipo de actividades, como pueden ser deportes de equipo, donde hay una aceleración grande, hay deceleraciones, hay unas demandas muy altas de estabilización dinámica en la rodilla, esa estructura que ha sido parcialmente dañada no va a poder funcionar al igual que la estructura en su estado de plenitud. ¿Por qué? Por dos cosas. El nivel de fibras de colágeno dañadas es mayor, por tanto, la estabilidad pasiva que otorga es menor. Y segundo, que a nivel de aferencia sensorial, la información propioceptiva va a ser menor. Y en ese sentido,
un déficit en la información propioceptiva va a hacer que el tejido periférico no se active de forma adecuada, sobre todo con mecanismos de anticipación. Por tanto, ahí tenemos un problema. Mucha gente continúa con el cruzado parcialmente roto, pero habría que ver. Ahora mismo se están produciendo, esta mañana estaba leyendo casos de las lesiones que está habiendo con niños menores de 15 años. Y ahí tenemos un problema muy grande, porque claro, ahí entramos en otro terreno. Un niño de 12 años que se rompe el cruzado, que ya es un problema. ¿Qué hacemos? ¿Operamos? ¿No operamos? ¿Qué tipo de intervención? Pues el cartílago está en estado de crecimiento. Meterle un túnel y partírselo por el medio, llevárselo por delante, hay cirugías que realmente habría que cambiar la forma de desarrollar esos túneles que atraviesan tibia y fémur. Por tanto, es complejo a la hora de decidir en función de si es una rotura parcial, si la edad del deportista es inferior a su proceso de maduración, y por ahí, claro, hay que tener en cuenta muchas variables. Pero importante es esto, ¿vale? A mí lo que me interesa fundamentalmente es que si hay una rotura de ligamento cruzado anterior, también conocer el diagnóstico con precisión, porque si acarrea también algún daño meniscal, ahí empezamos a tener más problemas. Y las consecuencias a largo plazo son mayores. Bueno, un poco, aquí tengo este vídeo un poco representando los tejidos principales que dan soporte a la articulación de la rodilla. Que evidentemente, como preparador físico, debe tener en cuenta pues todos los tejidos a nivel de origen e inserción y el rol que juegan dentro de la propuesta de entrenamiento voy a poner por aquí para que lo podáis ver. Dentro de la propuesta de tareas en una recuperación o en un proceso de prevención, ¿no? Conocer origen e inserción, ahí tenemos el cruzado posterior, que es un ligamento que soporta mucho mejor las cargas. Y ahí tendríamos el anterior, que tiene una estructura un poquito más débil y bueno, que en muchas ocasiones es el principal dañado. También fundamentalmente debido a que las tensiones generadas por el cuádriceps, el músculo encargado de la extensión de rodilla, son demasiado altas y el ratio entre tejido agonista y antagonista es bastante deficitario. Por tanto, cuando el cuádriceps actúa, el isquio en muchas ocasiones no tiene capacidad, y para eso tengo que conocer origen, inserción y función de cada tejido, porque de ahí podré trabajar con un tipo de tareas u otras. Pregunta del millón, en muchas ocasiones con mis alumnos cuando hablamos de esta lesión, es que realmente, ¿qué ejercicio planteamos para trabajar en la cadena posterior y mejorar la fuerza del isquiotibial? ¿Cuál plantearíamos? Un ejercicio clásico, no vamos a entrar en tareas muy específicas. ¿Qué plantearíais vosotros? Cadena posterior. Vamos, animaros. Dos opciones, venga, lo voy a reducir mucho. ¿Peso muerto o leg curl? ¿Leg curl por aquí? ¿Peso muerto? ¿Leg curl? Bueno, evidentemente ambos serían interesantes, ¿no? Yo utilizaría los dos, pero por ahí, si yo baso mi planificación de entrenamiento en un futbolista solamente en el leg curl quizá, en el peso muerto tiene una función más interesante en la extensión de cadera que en la flexión de rodilla. Por tanto, la activación que se produce en los tejidos en un peso muerto está muy orientada hacia el bíceps femoral porción larga. Pero uno de los músculos que me da mucha estabilidad es la porción corta del bíceps femoral y el semitendinoso. Y el semitendinoso, si analizamos su actividad electromiográfica en una tarea como el peso muerto, es baja. Es decir, si yo quiero mejorar la estabilidad de la rodilla, tendré que plantear tareas variadas para empezar. Pero si me oriento a la cadena posterior, en este caso el isquiotibial, posiblemente las tareas donde predomina la flexión de rodilla sean más ricas, porque generan una mayor activación tanto de la porción corta del bíceps femoral como la del semitendinoso.
y ahí me garantizo más nivel de estabilidad, ¿vale? Entonces son cosas que, analizando la musculatura que se inserta a nivel de fémur, tibia, en la articulación de la rodilla, puedo seleccionar las tareas y puedo enfatizar sobre unas u otras. En un estadio de recuperación del ligamento cruzado anterior, un trabajo donde incida mucho a nivel de la musculatura de los gemelos, del gastrocnemio, va a jugar un rol que a lo mejor tampoco nos interesa, porque su inserción a nivel proximal es en la zona del fémur, arriba, va a generar una traslación posterior del fémur, ¿vale? Y eso va a generar que el cajón se pueda dar de forma inversa a lo que se produce cuando el cuádriceps tensa la tibia hacia adelante. ¿Se entiende por ahí, no? Entonces, ¿qué tareas hago? ¿Hago gemelos en una recuperación? Trabajo cuando está la aplastia todavía muy reciente, en menos de las 12 primeras semanas, pues a lo mejor tengo que tener cuidado. No quiero decir que no tenga que hacerlo nunca, no quiero decir que no tenga que hacer peso muerto, pero tengo que priorizar y tengo que entender a nivel anatómico qué sucede, qué tejidos hay insertos en esa zona para poder dar protagonismo más a unos o a otros en función del momento. Está claro que llegará un momento en el que tenga que trabajar todo, pero que también hay estructuras que son prioritarias para dar estabilidad. Si sabemos que las 12 primeras semanas juegan un rol fundamental en la consolidación de los túneles establecidos por la cirugía, tendré que tener cuidado en no meter tareas que puedan generar más tensión en esa aplastia que está muy reciente, ¿vale? Por si no llegamos, una tarea también en la que tenemos que tener un poquito de cuidado. A nivel del cuádriceps es fundamental mejorar su tono porque después de la cirugía queda muy inhibido. ¿Qué trabajaríamos? Leg extension o squat. ¿Quién apuesta a leg extensión? Ajá. ¿Y squat? Bueno, la segunda pregunta sería ¿en qué grados? ¿No? Porque un squat profundo, a lo mejor en una fase de recuperación inicial, evidentemente no vamos a poder, va a haber una inflamación, pero hemos de tener en cuenta que el leg extension, con la carga sometida distalmente en la rodilla, va a generar un cajón anterior. Si la aplastia es, no digo que no se pueda trabajar, cuidado, vuelvo a insistir, a lo mejor con el uso de elásticos, me va a permitir hacer algún tipo de trabajo, pero basar mi proceso de recuperación de cruzado en tareas de encadena cinética abierta van a producir, sobre todo en primeros estadios, grandes demandas de cajón anterior y va a hacer que esa aplastia, que es nueva, una cosa que debemos de tener en cuenta es que la aplastia no adquiere las propiedades de un ligamento hasta pasados 12 meses, 14 meses. Estamos poniendo a los jugadores a jugar con 6 meses de recuperación. Claro, estamos poniendo jugadores mayormente... Yo he trabajado en los dos ámbitos, profesionales y totalmente amateur. Claro, cuando yo trabajo con un jugador profesional, entrenamos a lo largo de la semana unas 12 sesiones. Trabajo en el medio acuático, en primeros estadios, trabajo en seco, trabajo otras estructuras, ahora lo veremos. Cuando yo tengo un jugador amateur y me contrata para trabajar con él pues a 2 días por semana y luego tiene sus 2 sesiones de fisio, pues claro, evidentemente no es lo mismo lo que hay dentro de esa pierna trabajado. Y el problema está en que él ha visto en el periódico, en el AS, que es que hubo un jugador que está viendo que los jugadores de fútbol salen a los 6 meses, 6, 7 meses, lo máximo. Y ojo, que ese trozo que hemos metido ahí por plastia de semitendinoso y grácil, o ese trozo que hemos metido ahí del tendón rotuliano, no se ligamentiza, no adquiere las propiedades sensoriales o los mecanorreceptores que ya posee un ligamento, que no son estructuras iguales. Estamos hablando de tendón, que es una cosa, ligamento, que es otra. Hasta los 14, entre 12 y 14 meses de proceso biológico, no podemos hacer nada. O sea, eso tiene un proceso natural que no podemos hacer. Otra cosa es que intentemos suplir esas características a través de trabajo y buscando estimular constantemente la zona para que mejore. Porque evidentemente no solamente está el cruzado, también propiedades sensoriales, mecanorreceptores están en los meniscos, están en el cartílago, están en la cápsula, están en el posterior, están en el lateral. Es decir, los ligamentos no son solamente tejidos que dan estabilidad pasiva, sino que también tienen una información propioceptiva muy rica. Entonces, todas las tareas que yo voy proponiendo van a enriquecer todo ese conjunto. Por lo tanto, es importante conocer y saber
qué procesos son los que se hacen y cómo funciona a nivel de maduración biológica ese tejido. No sé si esto se salta. Vale. Vale, los test habituales que se pueden hacer en clínica cuando hay una rotura de cruzado, el pivot sit. Cuidado con hacerlos en fase aguda, yo lo he comentado, porque al final esa inflamación, esa tensión que se produce en los tejidos por la acción de la lesión no va a permitir apenas que se lleven a cabo. El test del asma no cajón anterior, lo mismo, ¿vale? Es dos test diferentes. Aquí se produce una rotación externa con abducción y al flexionar se produce el salto donde se verifica que hay una rotura de cruzado y en este caso, en este otro, se bloquea fémur y se hace una traslación anterior de la tibia y se observa si hay desplazamiento, fundamentalmente comparándolo con la pierna contralateral, ¿vale? Ahí se ve, porque hay gente que tiene ligamentos más laxos que otros y al comparar apenas hay diferencia. Pero bueno, en ese sentido, lo importante para mí es eso, verificar que no se produzca en fase aguda y que el sujeto tienda a intentar relajarse cuando se produce la maniobra, ¿vale? Y bueno, un poco acabando de verlo, el proceso, la cirugía, ahí teníamos una cirugía, es importante también conocer el tipo de injerto al que vamos a someter al deportista, el tipo de operación. Si el injerto es propio del tendón rotuliano o si habitualmente son los dos modelos que hay, si procede de semitendinoso o grácil. Luego también esta opción de poder utilizar un injerto de cadáver, pero aquí a nivel de infecciones, bacterias, se pueden producir complicaciones, ¿vale? ¿Ventaja de este? Pues que al final no me tienen que extirpar nada de mi cuerpo, ¿vale? El resto de estructuras quedan intactas. Cuando utilizo un injerto del isquiotibial, ¿problema que tiene? Pues que estoy generando un daño muscular, ¿vale? Entonces un jugador de fútbol que tiene una tendencia a romperse la cadena posterior, y que sabemos que el isquiotibial es su principal freno para que no se rompa el cruzado, al quitar un injerto al hacer un injerto de isquios, pues estamos debilitando aún más una estructura que, bueno, a ver, tiempo vamos a tener para fortalecerla, eso está claro, pero que, bueno, pues que es la principal herramienta, o uno de los principales protagonistas en la estabilidad del cruzado. Dice la literatura científica que la plastia de HTH, hueso, tendón, hueso, es la más fuerte, la que más resistencia tiene respecto a las traslaciones anteriores que se producen en el juego. Y en España sí que hay una cierta tendencia a que los futbolistas sean operados con esta cirugía. Pero el problema que tiene también es que si no hay un proceso de recuperación adecuado, puede acabar generando tendinopatías bastante agudas. Pasa mucho, por ejemplo, si tengo un jugador de voleibol y se rompe el cruzado, ponerle este tipo de injerto puede ser un problema, porque el jugador de voleibol ya por sí, la lesión más habitual no es el cruzado, es la tendinopatía rotuliana. Entonces, si le quito un trozo de tendón, le estoy debilitando más una estructura. O imaginaros, otra cuestión, le quito tendón cuando su tendón está dañado. Un jugador con tendinopatía, un tendón que no es un tendón con un nivel, con una área de sección transversal buena, con un nivel de rigidez bueno, que no transmite porque está un poco dañado de tanto salto, se lo quito, le daño más. ¿Me va a dar garantías de que la plastia sea 100% rígida? No lo sé. Por eso que también, bueno, al final a mí la experiencia me ha dicho que cada cirujano tiene una técnica y que yo prefiero que me operen con la plastia del isquio si el cirujano es muy bueno con esta técnica o si es muy bueno con la del tendón rotuliano, que me opere con esa. Porque no me gustaría que fuera yo la cobaya de turno y que intentara experimentar conmigo. Oye, voy a probar esta que me han dicho que va bien, voy a ver si tal. Hostia, no la hagas conmigo, hazlo con otro. Pero entonces, bueno, ya lo que me he encontrado en deporte amateur es que primero meten esta y si se rompen en una recidiva, meten la otra. Vale. Pero, bueno, esos son casos más particulares. Por eso es importante conocerlas, porque
Ojo, que si mi jugador viene de una lesión donde la plastia ha sido la del tendón, en el proceso de recuperación hay un objetivo más a cumplir, que es que el jugador ya te viene con una tendinopatía rotuliana, además del cruzado. Y hay que hacer tareas que mejoren la fuerza del tendón. Y el proceso de recuperación de un tendón es diferente al de una rotura muscular. Por tanto, varía también, ¿vale? Los estímulos que tengo que introducir desde el principio. Una cosa importante, consecuencias a largo plazo. Pues mirar, en este estudio de Chaudhary de 2008 comentan que jugadores lesionados de cruzado con 19 años muestran osteoartritis de rodilla en un 51% de los casos. A largo plazo, a un margen de 10 años, esos jugadores aparecen con problemas a nivel del cartílago, comparado con un 7% de las rodillas no lesionadas. Por tanto, hemos de plantearnos qué sucede, porque el estudio no solamente se queda aquí. Dice que las rodillas, cuando se analizaron, encontraron que todos los que habían sido operados de cruzado tenían en su biomecánica una rotación interna de la tibia de 6 grados mayor que la pierna no operada. Entonces, esas rotaciones mínimas no apreciables hacen que los puntos de donde se ubican a nivel de fémur y tibia no son los mismos. Hay unas pequeñas modificaciones y hay áreas destinadas a absorber más impacto que al modificarse por esas rotaciones pierden ese punto. Entonces son las zonas que sufren más degradación y acaban pasando factura, ¿vale? Por tanto, cuidado, porque a los 10 años de una cirugía de cruzado con gente joven puede empezar a complicarse si no teniendo en cuenta esto. Por lo tanto, el plan preventivo, para mí la conclusión es muy clara, el plan preventivo no se acaba cuando te recuperas, cuando empiezas a jugar otra vez. El plan preventivo es de por vida. Es de por vida. Y si yo sé que se producen rotaciones internas a nivel de la cadera, pues a lo mejor ese jugador tendré que trabajar con tareas que produzcan una mayor activación de los rotadores externos de la cadera. Y ahí el glúteo mayor y el glúteo medio tienen que trabajar. La sección posterior, cuidado, glúteo medio, no el glúteo medio entero, son 3 porciones. La anterior te rotan interno. Si yo hago una tarea aquí, porque sabemos que es un buen estabilizador, donde se activa la sección anterior más que la posterior, flaco favor me estoy haciendo. Y tenemos el típico ejercicio, ¿no? De aquí, aquí. Vale, pues aquí, con un poquito de rotación, activas tensor de la fascia lata, fibras anteriores del glúteo medio. Por tanto, estás favoreciendo esto. Abducción, sí, pero ¿cómo? Tendré que buscar tareas que incidan sobre todo en ese tejido, en las fibras posteriores del glúteo medio y en el glúteo mayor, que son los principales rotadores externos de cadera. Y eso tendrá que estar en el pan de cada día del jugador durante la readaptación y posterior a ella. Y otra cosa, el diagnóstico. Otra cosa importante, estoy diciendo mucho en ello. Si es un cruzado solo, bueno, ni tan mal. Pero si el cruzado viene acompañado de regalitos, como el menisco, pues ahí las conclusiones, o sea, las posibilidades de tener lesión condral son mayores. ¿Vale? A los 20 años de seguimiento, 57% de osteoartritis respecto a los que solamente se rompieron el cruzado, que es un 16%. Por tanto, importante cuando me dan el diagnóstico que me precisen bien que se ha roto, ¿vale? Porque a lo mejor no me interesa, aunque vea que vaya muy bien, meter tareas donde pronuncie mucho la flexión a los 90 grados de forma prematura si hay un menisco dañado. ¿Vale? Porque en esa fase me interesa que el menisco poco a poco vaya asumiendo la carga. ¿Vale? Y fundamental, en un proceso de recuperación, controlar mucho los procesos de inflamación. Si yo veo que un sujeto le somete a un estímulo el día siguiente, la rodilla se inflama, a lo mejor la carga que le estoy metiendo es demasiado agresiva. Entonces, nada, no pasa nada. No, sí pasa. Pasa que la carga, a lo mejor, los grados de flexión, el tipo de carga, el tipo de movimiento ha generado un daño. Y el daño se demuestra con la inflamación, muy claro, con la restricción. Entonces ahí tendré que reducir y replantear todo el proceso.
avanzo porque si no... Y bueno, lo que comentaba un poquito, que la propia cirugía también va a generar daños y va a generar pérdidas a nivel de control sensorial porque va a romper cápsula, va a romper tejidos y va a tener sus consecuencias, ¿vale? Es muy importante en la fase de recuperación, lo vamos a ver luego, enfatizar en la extensión total de la pierna. Porque en muchas ocasiones, si no logro que en los primeros estadios la pierna adquiera su extensión completa y dejo esos grados de flexión, posteriormente eso ya no se recupera. Y en muchas ocasiones, cuando quiero avanzar de la caminata a la carrera, el jugador presenta una cojera. ¿Vale? Y eso acaba derivando en que, debido a esas limitaciones en la extensión, el cuádriceps nunca se relaja. Si yo estoy constantemente en esta posición, el cuádriceps siempre va a estar activado ante la pequeña flexión de la rodilla. Sin embargo, yo cuando extiendo por completo el cuádriceps, hay una fase de relajación. Un jugador que siempre está así, que siempre está apoyando, primero, la mecánica de la carrera va a ser un poco adecuada porque tiene una pierna más corta que la otra. Una se extiende, la otra no. Y segundo, cada vez que apoyo la pierna el cuádriceps está sobresolicitado, está fatigado. Y ahí es un problema, porque estamos trabajando con una estructura que va a volver otra vez a tensar mucho esa tibia hacia adelante y, bueno, es más probabilidad de posible recidiva, de posible recaída. Bueno, población, incidencia lesiva. Sabemos que, lo hemos comentado estos días, que en torno al 85%, incluso al 90%, datan los últimos estudios al año de 2018, de que son lesiones por no contacto. Y esto es un dato bueno, malo, porque es un cruzado, pero bueno porque en muchas ocasiones no me lesiono porque alguien me lleve por delante. Me lesiono porque hay ciertos déficits que yo no estoy trabajando bien. Entonces es alentador, y aunque suene un poco maquiavélico, pero es alentador porque hay muchas cosas que podemos trabajar y que pueden reducir, y de ahí lo que hablábamos ayer, lo que hablaremos mañana en la Federación, de las propuestas de trabajo preventivo de entrenamiento neuromuscular integrado, va a servir para reducir eso, y para ello tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo. Chicas, las chicas entre 14 y 19 años son las principales candidatas, pero muy sobradamente por encima de los chicos, en romperse el cruzado. Y eso está relacionado con una serie de características anatómicas, biomecánicas, neuromusculares y hormonales que las predisponen a tener más posibilidades de lesión articular, en ese sentido, ligamentosa. Esta fase, como hemos dicho antes, 14, 15, hasta los 19 años, como el momento más crítico donde se producen la mayor parte de estas lesiones. Y bueno, la consecuencia de que se haya puesto el grito en el cielo y que países como Estados Unidos hayan dicho vamos a hacer algo porque no es normal, porque no sostenemos esto, es que los costes sanitarios se han disparado. Hemos encontrado datos hasta de $2 billones simplemente en cirugías, ¿vale? Bueno, la incidencia lesiva, vemos aquí que evidentemente es la lesión que más severidad, no es la que más se produce, ¿vale? Ahí tenemos como la lesión de isquios es la más habitual, en este caso en el fútbol, pero la que más días de baja genera es esta, y eso tiene un coste. Bueno, repetimos un poquito cuál es mi probabilidad de tener un cruzado mientras juego, ¿no? Pues al final esta revisión sistemática de Montalvo habla de que el ratio de incidencia es de 1.7, más en chicas que en chicos. Y bueno, evidentemente con los factores de riesgo que vamos a hablar ahora es un poco donde está el problema. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que el nivel de licencias deportivas en chicas ha crecido exponencialmente. Y vuelvo a repetir, no creo que el único problema sea los campos de hierba sintética, sino que estamos hablando de una serie de factores que en chicas se pronuncian más y que hace que se lesionen más. Los chicos también se lesionan bastante. Estamos ante un problema que hay que abarcar de diferentes ámbitos. Tenemos que saber los mecanismos de lesión y al final las lesiones se producen dentro de los deportes de equipo por ese tipo de movimientos, cambios de dirección, giros,
deceleraciones, aceleraciones y recepción de salto. Es un poco los movimientos donde más nos encontramos la lesión. Por cierto, no os he puesto el vídeo de entrada. Me lo he pasado con las presentaciones. Os lo voy a poner para que veáis cómo se rompe Sergio Llull, jugador de la selección española de baloncesto. Ahí lo veis a ver a la cámara lenta. Otra vez. Derecha. Ahí. Vale. Bueno, es una acción a alta velocidad. Y justo cuando apoya, está haciendo un cambio de dirección con salida abierta. Salida abierta es cuando voy hacia allá. Salida cruzada sería aquí. ¿Vale? Y bueno, recibe una pequeña perturbación. No la recibe. Al final él está haciendo un movimiento voluntario. A él no le ha empujado nadie ahí, sino que él va, pues, en cierto modo, luchando contra su defensor y a la vez, bueno, pues ya acelerando hacia la canasta, el bote. Es decir, que aquí la cantidad de estímulos son muy grandes y a veces tenemos la sensación de que con hacer un test de squat a una pierna y ver que está equilibrado, ya tenemos datos suficientes para decir que el sujeto puede volver a hacer esto. Y lo que yo quiero recalcar aquí es que estas acciones pues son la realidad que tiene que soportar el sujeto y que no podemos volver a hacer esto pensando que un test de squat es suficiente como para darle el alta, ¿vale? O que una maniobra de cajón anterior, donde ya se vea que la estructura soporta de sobra y no hay traslación anterior, ya es perfecto, ya puede volver a jugar. ¡Ey, cuidado! Que en esa maniobra el tejido está inactivo, que no estamos acelerando, que no estamos en cadena cinética cerrada, que no estamos haciendo un cambio de dirección, que no tenemos perturbación y no tenemos fatiga. Entonces, cuando yo suelto a un jugador para decirle, ya estás, para llegar ahí hay que hacer muchas cosas y entre ellas someterle a estímulos de este tipo o mayores. Solo de esa manera. Esa estructura me demostrará que vale y es uno de los problemas, uno de los dilemas de los adaptadores cuando trabajamos en clubes, que tenemos que someter al jugador a cargas que están por encima de su lesión. Y hay muchos que no quieren. Dicen, no vaya a ser que se lesione. Pues mira, prefiero que se lesione conmigo a que vuelva ahí y el segundo mes se vuelva a lesionar. Porque entonces ahí me van a pintar la cara. Y prefiero que se lesione conmigo porque, en teoría, yo soy el que controla los estímulos durante todo este periodo y yo sé lo que le puedo ir metiendo al jugador y cómo el jugador lo va asimilando. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de acciones, es muy importante, claro, conocer el deporte, conocer qué acciones se producen y todas las variables que forman parte de él. En este caso, pues una acción de alta velocidad con cambio de dirección y con elementos distractores, que son el rival, el balón, la fatiga posiblemente también juega un rol fundamental ahí. Y bueno, pues todo eso tiene que ser tenido en cuenta a la hora de... Estamos aquí. Vale. Importante tener en cuenta, lo hemos hablado también, este aspecto, trabajar las cargas en los últimos grados de extensión de la rodilla, porque aquí hay una tendencia a un silencio en la musculatura posterior, ¿vale? Por tanto, tareas con sobrecarga excéntrica en este tipo de ángulos van a servir para intentar mejorar los niveles de activación de la musculatura que estabiliza la rodilla. Veremos luego alguna. Este jugador panameño, me preguntaban, hace poco que estuve allí, ¿por qué se había lesionado? Me dijeron, prepara algo porque este jugador te van a preguntar por qué se ha lesionado. Pues mirar, este es un mecanismo por hiperextensión. Ahí veis la rodilla como queda aquí bloqueado atrás, ¿vale? Cae y clava el talón en el suelo y la rodilla se va, la tibia se va hacia adelante. Si analizamos un poquito el proceso de la lesión, el momento, el mecanismo lesional, el jugador está saltando y lo hemos hablado ya en estas últimas charlas, ¿no? Que el jugador salta y en muchas ocasiones en el fútbol los pocos saltos que hay, que ya hemos dejado claro estos días que el número de saltos en el fútbol no es tan grande y por tanto el trabajo en el componente vertical tampoco tiene que ser el más importante. Tenemos que pensar que en el fútbol lo que hay son desplazamientos laterales y anteroposteriores y ahí tenemos que trabajar. Pero si tiene que saltar y tengo que meter algún tipo de estímulo,
tiene que ser salto con perturbación, porque muy pocas veces el jugador salta libre de cualquier tipo de contrincante que te pueda perturbar en el aire. Aquí el jugador recibe un estímulo que está viniendo la pelota, que viene de aquí, y ahí el otro rival, el defensa o el contrincante en el aire, en la pugna por la pelota, lo desplaza, y en una situación en la que posiblemente el jugador no tiene control de lo que está pasando en su miembro inferior, cae, y al apoyar el talón en la rodilla no hay ningún mecanismo de preactivación que favorezca que cuando cae el pie al suelo sea capaz de absorber el impacto, sino que cae con un desconocimiento generado por esa perturbación y apoya como buenamente puede. El problema de esta lesión es que cuando apoyas el pie en el suelo, la suerte está echada. No hay posibilidad de reaccionar. Hablábamos el otro día que la lesión del tobillo, el esguince de tobillo, estamos hablando de tiempos en la inversión de tobillo de 100 milisegundos, y que los datos dicen de que los peroneos, que son los principales eversores, tardan en torno a 250 milisegundos en activarse. Por tanto, por mucho que yo trabaje peroneos con el elástico y no estoy favoreciendo o no voy a alcanzar nunca tener una fuerza que se active antes, por mucho que haga un trabajo de fuerza en esa musculatura. Sí puedo conseguir una cosa, que es establecer mecanismos llamados mecanismos de feed forward, que son, se consigue, lo que buscan es crear tensión en el tejido antes del apoyo. Y eso solo lo consigo a través de estímulos variados que logren hacer que el deportista, ante una situación desconocida, tenga que activarse. Si yo trabajo el componente vertical en fútbol con saltos a una caja, sin ningún tipo de perturbación, si no varío las tareas, es probable que el jugador, el aterrizaje, siquiera lo contemple. Pero si yo, en el momento que el jugador salta, le empiezo a perturbar en la cadera, se produce un cambio de apoyo, cae sobre una pierna, cae sobre otra, las tareas van variando, meto una pelota, va a hacer que el tejido, ante una situación desconocida, el jugador va a empezar a activarse previamente al apoyo, y ahí va a ser capaz de absorber y salir mejor parado de estas situaciones. Bueno, una cuestión, volviendo a lo de antes. ¿Cuántos jugadores vuelven después de la lesión? Pues estamos hablando de que a la actividad, bien, vuelven una gran mayoría, pero lo que es a la competición y al alto nivel, a rendir igual, solo la mitad. ¿Vale? Por tanto, en muchas ocasiones nos encontramos con deportistas que después de la lesión, por diferentes factores, nunca recuperan su nivel de juego anterior. ¿Vale? Y aquí ya entramos en aspectos no solamente físicos, condicionales, sino también a nivel del componente psicológico, que juega un rol fundamental porque no son capaces de afrontar. Y aquí posiblemente esté muy cercano también, dentro de nuestro papel como recuperadores, la posibilidad de empezar, de tener en cuenta los estímulos y cómo se lesionó. Es un factor fundamental. Yo cuando he estado con mis deportistas les pregunto, ¿y cómo fue la lesión? Y si me puedes pasar un vídeo, me lo pasas y lo vemos. Y es, digamos, para mí es un objetivo tenerlo en cuenta, porque hacia ahí, dentro del proceso de recuperación, voy a empezar a meter estímulos a intentar llegar ahí, reproducir eso. Y a partir de ahí, pues ver cómo el jugador responde. Pero la realidad es que muchos no vuelven. Y analizamos ayer esto. Estamos en factores de riesgo ya. ¿Cuáles son los aspectos que intervienen en una lesión de cruzado? Pues aquí tenéis, un montón. La propuesta del libro de Dani Romero y Julio Tous en 2011 analizan, dentro de las lesiones, en este caso lesión ligamentosa, cuáles son los factores de riesgo que conforman las posibilidades de lesionarte con ese tipo de movimientos. Y aquí encontramos que hay factores de riesgo intrínsecos, como pueden ser la edad, como pueden ser el género, que son inmodificables, no puedo hacer nada, es lo que hay. La predisposición genética, ¿vale? Factores de riesgo extrínsecos, que son el suelo de hierba artificial que tengo, que es el que hay, y no lo voy a poder cambiar. Por tanto, tendré que hacer alguna otra cosa. Pero es que luego hay factores de riesgo intrínsecos modificables, que son aquellos que están relacionados con las cualidades del deportista. Niveles de fuerza, control motor, alteración perceptiva, niveles de laxitud,
cómo están desarrollados sus sistemas metabólicos, es capaz de soportar más o menos carga, se fatiga rápido, y todo eso lo puedo modificar. Y aquí es donde tenemos que poner el foco, en los factores de riesgo modificables. Y vamos a analizarlos ahora. A la hora de conocer las posibilidades de lesionarme a un deportista de ligamento cruzado anterior, establecemos diferentes aspectos, como pueden ser estos que veis aquí resumidos. Os voy a poner un test, voy a pasar al test, estos son mecanismos, ahora volvemos atrás y lo vemos aquí. Bien, valoraciones. Estábamos viendo antes esos mecanismos de valgo de rodilla y el porqué. Uno de los test más utilizados de forma convencional, que no requiere ningún tipo de herramienta, sería este test. ¿Alguien lo ha implementado aquí? ¿Alguien ha trabajado con el TAC Jan Test de Greg Mayer? ¿No? Bueno, consta de un test de 10 segundos de saltos a máxima intensidad, a dos piernas, ¿vale? El sujeto está saltando a máxima intensidad durante 10 segundos y dos entrenadores, los técnicos, uno se coloca en el plano frontal y otro en el plano sagital y graban a cámara lenta durante los 10 segundos la acción de ese deportista. Ese deportista, en teoría, estaría haciendo... Voy a quitar esto para que no suene mucho. Este tipo de saltos inmensos a máxima intensidad, intentando llevar las rodillas arriba del todo e intentando que el tiempo de apoyo sea el menor posible. ¿Para qué nos vale? Nos vale para conocer la estabilidad dinámica de la rodilla. Cuando yo hago un test aquí, un test funcional como puede ser el single leg squat, me puede dar información sobre si se produce un valgo de rodilla, si la cadera cede, si se cae la pelvis, pero no se asemeja a lo que se produce en competición, que es alta velocidad. Y cuando hago este test y lo analizo a cámara lenta, desde delante y desde un lado, puedo ver cómo se comporta en cada apoyo todo el nivel inferior. Y a partir de ahí puedo empezar a establecer ítems. Unos ítems que me dan información y en donde si yo supero el número de 6 puntos de problemas que se producen, tengo un jugador con alto riesgo de lesionarse el ligamento cruzado o de tener problemas en la rodilla. Estamos viendo que funcionalmente ahí el jugador tiene problemas. ¿Y cómo se representan? Con estos puntos de aquí. Ligament dominant. Cuando el deportista, al apoyar los pies, se observa que las rodillas se van en valgo, ya tenemos un punto. Cuando los pies, al apoyarlos, se abren demasiado, que favorecen más el valgo, otro punto. Quadriceps dominant. Cuando el jugador salta y en el apoyo hay un ruido en el contacto, cuando el jugador llega y... que esto pasa, muchos jugadores que tienen que invertir mucho tiempo en el suelo para generar fuerza, quiere decir que la cadena posterior no absorbe ni tiene capacidad reactiva. Y eso está relacionado con mayor riesgo. Leg dominant. Aquí está que una pierna es la primera en caer. Absorbe. La pierna fuerte es la primera que se apoya y la otra acompaña. Entonces nos está dando una pista de que hay una pierna que no quiere asumir trabajo. ¿Vale? Al igual, los pies no se apoyan de forma paralela, van uno adelantado respecto al otro, y al igual, el tiempo de contacto varía. Trunk dominant, aquí el trabajo de tronco juega un rol fundamental. Y se observa como cuando las rodillas van arriba, una pierna queda encima de la otra, no alcanzan el paralelo, a nivel de flexores no hay un buen tono, ¿vale? Y eso hace también que tenga poca estabilidad. También pasa que en el suelo, cuando apoyan, caen en diferentes puntos. Y está muy asociado a que el tronco en el aire no estabiliza bien. Y finalmente, relacionado con el control de la técnica, como cuando la fatiga se instaura, el jugador durante esos 10 segundos acaba siendo más defectuoso. Es decir, que la fatiga la va entrando porque son saltos a alta intensidad, 10 segundos, os invito a que lo probéis. Y vemos como los 3 primeros saltos son buenos, pero el sexto, el séptimo, ya empieza a caer una pierna y eso está relacionado con la fatiga. Entonces, con este test tan sencillo, con 2 cámaras, con 2 móviles, yo lo hago con mis deportistas, puedo empezar a ver
errores que se producen en un movimiento como es el aterrizaje del salto. Y a partir de ahí poder crear estrategias. Y la primera de ellas va a ser pues precisamente esa, mejorar la fuerza de la cadena posterior y enseñar a un sujeto a aterrizar bipodalmente, para después meter trabajos unilaterales. Entonces, es importante. Ahora ya se ha producido una versión modificada donde se evalúa los grados de valgo y los grados de separación y los grados de movilidad. Si yo aterrizo aquí, no es lo mismo que se aterrizo aquí que se aterrizo aquí. Claro, no puedo puntuar igual una persona que cae aquí que una persona que junta las rodillas. O sea, el nivel de control aquí es nefasto y las posibilidades son mayores. Los grados de valgo de rodillas son mucho mayores, por tanto hay mucha más exposición y así con todo. Entonces de esta manera tengo un test que puede servir para ver cómo mi jugador se comporta más eficientemente y cómo el sistema de entrenamiento que estoy utilizando sirve para que mejore a lo largo de la temporada. Otro test, ¿conocéis la batería del hop test? ¿Habéis trabajado con los hop test? Bueno, pues el hop test es un tipo de valoración que se utiliza en los procesos de recuperación y que es fundamental porque, a diferencia del anterior, este test nos establece las diferencias entre una pierna y otra. Y también, lo bueno que tiene es que es muy fácil de implementar. Simplemente necesito 1 metro y contar la distancia que se produce entre... Son 4 tests dentro de uno. El single hop, que es un salto horizontal a una pierna. Para llevar a cabo esos saltos tengo que tener las manos atrás, ¿vale? Y desde ahí freno y caigo. Os voy a poner ahora el vídeo para que lo veáis. Es súper importante y no se cuantifica que cuando aterrice mantenga la estabilidad. Si al aterrizar hago modificaciones o apoyo el otro pie, se cuenta como nulo. Y son 3 saltos contando siempre el mejor de todos. Os voy a poner el vídeo para que lo veáis, porque si no me va a liar aquí a saltar y acabo uno fatigado. Bueno, ellos tienen digamos que su pista súper bonita. Yo con un trozo de esparadrapo de fisio lo hago. Pongo el metro y ahí se ve un poco los diferentes tipos de saltos y se observan las diferencias entre una pierna y otra en cuanto a distancia. Estamos hablando de que en estos saltos, cuando se produce una diferencia superior a un 15% en la longitud que se alcanza con una pierna respecto a la otra, incrementa hasta 4 veces más la posibilidad de riesgo de lesión. A diferencia del salto anterior, es un salto horizontal, que se asocia mucho más con lo que se produce en el juego. Por tanto, en deportes de equipo, donde se produzcan desplazamientos horizontales, este test es mucho más relevante. Quizá el otro, que también lo puedo hacer, me sirva más para otros deportes donde el salto sea más predominante. El salto vertical, perdón. Este es el crossover hop test. Son 3 saltos cruzando la línea. ¿Vale? Y siempre, como veis, al aterrizar estabiliza durante 3 segundos. Si no, no es válido. Vale. Entonces, son 2 valoraciones que me permiten, sin ningún tipo de herramienta o recurso más que 1 metro y 2 móviles, perdonad, conocer cómo se encuentran o qué posibilidades pueden tener mis sujetos en la pretemporada. Pero es que también los test los puedo aplicar dentro de 6 semanas. Y a partir de ahí ver cómo progresa mi deportista. Entonces, encontramos que durante una recuperación, porque estos test se diseñaron para conocer el desarrollo de un jugador que ya ha sido lesionado, a los 4 meses tener el objetivo es alcanzar un 80% de índice de simetría lateral, es decir, que solamente hay diferencias de un 20%. En el 5.º mes alcanzar el 90% y bueno, ya a partir de ahí con un 90% de simetría, es decir, menos de un 10% de diferencia entre una pierna y otra, poder introducirme ya con el grupo a hacer trabajos más específicos. Pero estos test son muy utilizados. Bueno, ahí tenemos a Sergio Llull ya lesionado, como visteis antes, en su fase de recuperación. Y aquí tendríamos cómo establecer ese periodo de recuperación. Momento lesivo, la primera fase de
de curación biológica. Aquí digamos que va a tener mucho que decir el trabajo de fisioterapia. El redactador va a empezar a introducir pequeñas tareas para acompañar el trabajo de fisioterapia. Una vez que hay un nivel de estabilización adecuado, entraríamos con el proceso de readaptación al entrenamiento para posteriormente acabar con la adaptación a la competición y la prevención. Esta propuesta de Dani Romero del año 2000. Bueno, importantes aspectos fundamentales para una recuperación es conocer primero el diagnóstico con toda precisión para saber qué estructuras han sido las dañadas, respetar los plazos de consolidación de los túneles que se introducen, que se desarrollan en la cirugía. Hemos hablado de tener al menos las 12 primeras semanas, que van a ser esos momentos donde yo no puedo someter a demasiada tensión a la plastia, y cumplir con los criterios que vamos a establecer para cada fase. Bueno, importante, el preoperatorio. Una cosa fundamental siempre, yo creo que ya es muy extendido, que el jugador no se opera al poco tiempo de la lesión. El jugador no se opera la misma semana de la lesión, habitualmente. Se suele dejar un margen de 15 días, de 3 semanas, debido a que la inflamación puede generar problemas en la cirugía. Por tanto, es conveniente favorecer la absorción de la inflamación, la reducción, que la rodilla esté seca antes de entrar a quirófano. Y bueno, ahí podemos hacer alguna cosa. Y también en ese periodo de 3 semanas no está de más que trabajemos sobre los tejidos y podamos pues mantener el rango articular, que en muchas ocasiones pasa que debido a la acción el tejido ha quedado muy rigidizado, pues intentar restaurar el rango articular, empezar a trabajar con tareas acompañadas, por ejemplo, de electroestimulación para favorecer la ganancia de tono muscular y evitar que se produzca una inhibición por no hacer nada durante todo ese periodo. Ya la cirugía me va a dejar la pierna bastante inhibida y todo el trabajo que yo pueda hacer sin dañar más estructuras previo a la cirugía, pues va a sumar para posteriormente tener la pierna en mejor estado. Podemos hacer otro tipo de tareas, como pueden ser trabajos de eslabones débiles. Es un buen momento para empezar a educar al deportista. Muchos deportistas, cuando se rompen, si les preguntas sobre su pasado a nivel de trabajo de fuerza o a nivel de trabajo preventivo, no tienen nada. Y no saben dónde está su glúteo medio, no saben dónde está su bíceps femoral. Tienen muchas carencias y es un buen momento aquí para generarle hábitos y para enseñarle a trabajar y a tomar conciencia. He estado en una plantilla de fútbol y ninguno de ellos sabía hacer un trabajo de activación de transverso abdominal. Jugadores con pubalgias muy pronunciadas te decían, no, que yo hago abdominales, Manu, que yo entreno abdominales todos los días. Y 1000, como Cristiano. Digo, ya, pero nunca todo lo que has trabajado musculatura superficial, pero que es de tu transverso, que es de tu suelo pélvico, que es de tu diafragma, que es de tus multífidos, que juegan un rol fundamental a nivel de estabilización local para luego meter otro tipo de tareas. Por tanto, es un momento muy rico para enseñar al deportista a llevar a cabo ese tipo de tareas. Mantener a raya esos incrementos de peso. Evidentemente, el impacto no va a ser adecuado, pero hoy en día tenemos medios como el medio acuático, como la Alterg, aquellos clubes donde realmente es viable, bicicletas, para poder mantener a través de tareas metabólicas de bajo impacto esos niveles y luego trabajar junto con un nutricionista, evidentemente, que va a ser el encargado de proponer unos hábitos que sirvan para, sobre todo, además de no ganar peso, para no generar más inflamación a través de el consumo exagerado de refrescos, carnes rojas, todo esto que sabemos que es veneno para el cuerpo, ¿no? Y bueno, crear hábitos, evidentemente, pues que ya se familiaricen con que el hielo va a formar parte de su vida en todos los procesos de entrenamiento, foam roller, trabajo de liberación miofascial, educarlos un poco. Bueno, el proceso estaría ahí. Importante conocer esto, que en muchas ocasiones, en torno a un 32%, aquí Hewitt lo deja muy claro, se produce una lesión de la pierna contralateral cuando me lesiono el cruzado. Y bueno, lo hemos hablado antes, posiblemente esté relacionado con fatiga, posiblemente esté relacionado con
excesos de trabajo de esa pierna, que llega un momento en el que no aguanta más, y también está relacionado con que la pierna lesionada no se ha recuperado del todo bien. ¿Vale? Aquí tenemos una propuesta llevada a cabo por Gerard Moras relacionado con cómo desarrollar el proceso de recuperación en el deporte de equipo. A la hora de plantear la progresión de tareas dentro de un proceso de recuperación o la planificación del trabajo de fuerza en los deportes de equipo, os recomiendo que busquéis la planificación basada en los niveles de aproximación, donde se desarrolla a partir del movimiento del juego, como puede ser en este caso un tiro en suspensión o un rebote, una progresión desde lo más genérico al propio movimiento en tareas, ¿vale? Tareas muy genéricas, en este caso en un tiro de suspensión estamos hablando de un salto, el ejercicio más básico sería un squat, y a partir de ahí podría progresar a trabajos unilaterales, luego a meter trabajos de saltos sin perturbación, con balón, e ir progresando hasta acabar desarrollando acciones donde se produzca el salto. Pues es un poco cómo programamos nosotros en el deporte. Lo hemos hablado el otro día hablando del trabajo de fuerza en los deportes de equipo, y comentábamos que lo primero es conocer los movimientos que se producen en mi deporte. Y a partir del movimiento que se produce en mi deporte, lo que establezco es una aproximación a ese movimiento, al movimiento más real, al que se da en el juego. ¿Vale? Por tanto, no me quedo solamente en el squat, sino que voy favoreciendo, voy aproximándome a través de trabajos monopodales, a través de tareas, como vimos el otro día con el kine, a través de trabajos con poleas cónicas, donde podemos desarrollar, avanzar con multitud de variantes y acercarnos cada vez más a la acción que se produce en el juego. Y esto, en la recuperación, es importante. Hablaré el otro día de una cosa. ¿Vais bien? ¿O estoy siendo demasiado rápido? ¿Se me ha entendido todo esto? ¿Sí? ¿Alguna duda que os haya surgido? Preguntar. Sin problema. Para mí es lo mejor que me puede pasar estando aquí. Preguntas, dudas. Bueno, pues sigo. ¿Cuánto tiempo tenemos? $10 minutos. Vale. El otro día, digamos que os criticaba un poco esta estructura que sería de entrenamiento tradicional. Pues bien, en una recuperación es importante. En una recuperación avanzamos de la estructura a la función. Es decir, lo primero que me interesa es que el tejido vuelva a recuperar su estructura, vuelva a ganar su tono muscular. Podemos trabajar en primeros estadios en series, en repeticiones. Haremos incidencia primero en trabajos más isométricos, luego de trabajo... ¿Perdón, hay una duda ahí? Sí, perfecto. En ningún momento has hablado de ayudas, como por ejemplo algunas rodilleras o con ballenas, o algunos aparatos ya más... No te gustan mucho para que dependan, o puede ser una ayuda que poco a poco se puede ir sustituyendo. Vale, de acuerdo. Gracias. Evidentemente en los primeros estadios esas órtesis, que son las rodilleras que te fijan los movimientos laterales, son fundamentales. Realmente te van a permitir desarrollar esos primeros niveles de mejora de amplitud en la flexión y la extensión de rodilla, y te van a proteger frente a una posible caída, frente a cualquier problemática que puedas tener en esos valgos que no nos interesan en ningún momento. Si te refieres más a esa órtesis que el jugador lleva, esa rodillera que el jugador lleva, yo sinceramente ahí tengo mis dudas, porque sucede que la función de esa órtesis es quitar el trabajo a los principales estabilizadores, ¿no? Al final estamos haciendo que el ligamento y todas esas aferencias proprioceptivas que va a enviar cuando se produce esa inestabilidad, sobre las que yo voy a entrenar, las estoy disipando con un objeto externo. Ojo, y te lo dice uno que jugó 8 años a voleibol profesional y jugaba con tobilleras con placas aquí. Vale. Pues claro, si ves un vídeo jugando, dices, cabrón, que tú llevas unas placas. Vale, yo entrenaba siempre sin nada. Todo el trabajo preventivo lo hacía sin nada. Pero sí que en ese caso, en el caso de los tobillos y en el voleibol, de hecho en Brasil está obligado
llevar ese tipo de... Porque claro, una lesión sí que te puede reducir en cierto modo esa posible problemática. Pero yo, desde mi punto de vista, no soy partidario de utilizarlas. También pasa que muchos jugadores la necesitan llevar puesta. Y igual que muchos jugadores necesitan vendarse. Pero yo cuando vendo un tobillo, lo comprimo, lo hago tonto. Los jugadores que se hacen esos vendajes tan fuertes en el tobillo, ese tobillo no está trabajando. El vendaje es el que trabaja por él. Si un día no me vendo, puede haber problemas. Y yo con mis jugadores, en el trabajo preventivo, les obligo a trabajar descalzos. No hay zapatilla de por medio. Luego su realidad es con zapatilla, pero me gusta que trabajen descalzos. Porque lo hablaba el otro día. Todo el trabajo de la musculatura intrínseca del pie es fundamental para dar estabilidad. Y estamos hablando antes del tobillo. Pero el arco plantar, ¿qué? El arco plantar, cuando tiene una inhibición tan grande de la musculatura intrínseca del pie, se cae. Y eso me prona el pie, de primeras. Hay una pronación del pie, el tobillo caído. Y una pronación del pie va a tener consecuencias en la rodilla. O sea, ya no estamos hablando solamente de la movilidad en el plano sagital, la movilidad dorsal. También que el pie se apoya y se cae. Entonces un jugador que va así, claro, al correr a alta velocidad así, pues la rodilla se le va a ir. Entonces, órtesis. A veces el jugador lo necesita. Tengo jugadores de 35 años que me dicen, a mí dime lo que quieras, Manu, que yo me la voy a poner. Digo, póntela. Si estás más seguro con ella, póntela. Pero dame de trabajo. Trabaja. Entonces ahí, bueno, hay que entender también al jugador. Tiene un pasado y se ha sentido más cómodo así y hay que respetarlo. Pero bueno, el trabajo que está detrás para mejorar las referencias es fundamental. Mi pregunta es con respecto a la estabilización de la rodilla. Cuando está en la fase de recuperación hay una fase donde como que los neuroperceptores no se estabilizan rápido. Entonces yo quisiera saber por qué no se estabilizan rápido, porque algunos, para estabilizarlo, como dijo el compañero ahí, es utilizar las rodilleras y todas esas cuestiones. Entonces, los neuroperceptores no afectarían a los propioceptivos para lograr la recuperación más rápida. Posiblemente uno de los problemas que tengamos en ese sentido sea la propuesta de tareas. Ajá. Es decir, si nosotros a lo largo del proceso no invertimos en evolucionar con las tareas y en provocar nuevos estímulos, no es cuestión de cantidad, sino es cuestión de variedad. Es decir, cuando vemos que la rodilla empieza a estabilizar ante ciertas tareas que en principio son fáciles de asimilar por el deportista y me quedo en esas tareas, ahí realmente estamos haciendo un flaco favor a la estimulación de esos mecanorreceptores. Pero yo cuando empiezo a incrementar la dificultad de las tareas y propongo propuestas diferentes, variadas y que cada vez ponen un poquito más en riesgo la articulación, yo obligo al deportista a crear más demandas de estabilización articular y por tanto solicitar más esos mecanorreceptores. Es decir, la progresión de tareas es un rol fundamental. Por eso lo que hablaba antes, mi recuperación no acaba con un squat, no acaba con un squat o una pierna, acaba con propuestas infinitas, acaba pensando en que los niveles de aproximación, estos que hemos hablado aquí, hacen que el deportista primero empieza con un squat para trabajar el salto o para trabajar el cambio de dirección, porque necesita mejorar la masa muscular, fundamental. Y a lo mejor la rodilla no está preparada para asumir, porque los mecanorreceptores todavía son pocos y están inmaduros, y no están preparados para asumir un trabajo o una pierna, por todas las variantes que se producen, porque la cadera se va a desviar y va a generar un movimiento de cierto estrés en la rodilla. Pero cuando el jugador lo va asimilando, es el momento de empezar a meter tareas que realmente generen más complejidad. No sé si tengo por aquí algún vídeo de tareas. Por ejemplo, hablando de trabajo de control neuromuscular, ahí vas a ver una persona con problemas.
Una propuesta inicial de trabajo con inestabilidad sería bipedestación como el bolso invertido. Eso ya es un problema para una persona que tiene cierta debilidad en sus mecanorreceptores. En 2 apoyos, las 2 piernas apoyadas, ahí tener que estabilizar. Cuando entramos aquí la cosa se complica. Ya hay más demanda de esos mecanorreceptores para dar información y para estabilizar la rodilla. Esos mecanismos de feedback se incrementan. Miren que hay problemas. La recepción, desplazamiento. Bueno, puede ser una primera propuesta. Puede avanzar hacia tareas un poquito más complejas, a una pierna. El entrenador le está perturbando, le está generando ciertos valgos. Pero bueno, realmente... Perdonad. Aquí yo encuentro... Aquí. Ese tipo de trabajos, cuando el jugador ya domina, orientados al gesto técnico, ya me van a favorecer que cada vez que la polea me lleve, la rodilla, ahí el pie, ¡pam!, apoyo, estabilizo y salgo. Y eso, a nivel de mecanorreceptores, es mucho más interesante, o es una progresión a lo anterior. Y estamos estimulando porque esa máquina además genera sobrecarga excéntrica y te lleva contra la pared. Por tanto, yo tengo que estar apretado y ahí vamos a generar más demanda o un estímulo diferente que progresa a más demanda que cuando estaba aquí, ¿no? Entonces, un poco avanzar en las tareas. Sí. Entonces debe ser un trabajo intuitivo del instructor a modo de ir dándole las cargas idóneas a medida de que cómo va evolucionando el proceso, me imagino yo. Sí, hay una pregunta que hemos hablado esta semana, que se ha hablado en varias ocasiones, que es cuántas repeticiones y cuántas series, ¿no? Ajá, exacto, la carga. Sí, la carga. Cuando hablamos de movimiento, yo las series y las repeticiones solamente las desarrollo en función de la calidad del movimiento. A mí lo que me interesa ver es que el jugador, cuando lleva a cabo este tipo de acciones, las desarrolle con una buena estabilidad y a alta velocidad. No puedo decirte que sean 10 repeticiones o sean 15. Sí que las monitorizamos, es decir, cualidad física desarrollada en los deportes de equipo, para mí fundamentalmente lo he hecho estos días, la potencia máxima. Y sí que en estos dispositivos se pueden colocar las cargas con las que este jugador en concreto tiene que generar fuerzas que le demanden altos niveles de potencia máxima. Si yo trabajo con esas cargas, una vez que las tengo conocidas, lo que empiezo a meter es variedad de situaciones que hacen que el jugador tenga que constantemente estar interactuando y estabilizando con esa carga. ¿Cuándo se termina la serie? Cuando el jugador empieza a perder calidad del movimiento. Cuando al jugador le cuesta mucho más estabilizar, cuando compensa, cuando ves que la rodilla ya empieza a irse, en ese momento la serie termina. Por eso es importante abandonar la idea del entrenamiento online. Las recuperaciones no se pueden hacer online. Es decir, encontramos hoy en día mucha gente que se coge un programa del ordenador y empieza a trabajar. Ojo, que estamos trabajando con estructuras que necesitan de un cuidado y una atención. Y ahí la calidad está en eso. Si mi objetivo es preparar un deportista para absorber todas las variantes que se producen en el juego, que nunca las vamos a poder cubrir, necesito tener una persona que esté encima y que me proponga tareas cuando vea que yo solvento las situaciones, porque ¿dónde está el estímulo cuando dejo de fluctuar? Porque el deporte es fluctuación, el deporte son estímulos, sobre todo en el deporte de equipo, que hace que el jugador constantemente tenga que adaptarse a lo que sucede. Si yo planteo tareas cerradas, las domino y las meto carga y hago 4 series a 15 repeticiones, a 10 repeticiones, a 10 repeticiones, pero siempre es el mismo patrón. Y dentro de deportes donde lo que realmente lesiona es la variabilidad de patrones, me interesa que el jugador progrese ahí. Entonces, solo para terminar mi intervención, no quitarle más tiempo. Entonces, en la potencia muscular predominará más la calidad que la cantidad de la acción motora y su variedad. Para mí, la calidad de la acción motora es fundamental, pero es que la calidad del movimiento
reside primero en lograr altos niveles de estabilización, expresarlo luego a alta velocidad y que la estabilidad dinámica sea adecuada. Cuando yo eso lo consigo, empiezo a meter otro tipo de acciones. No tiene sentido, sí tiene sentido trabajar un movimiento de forma repetida constantemente, pero cuando lo estabilizas, lo podrías hacer con los ojos cerrados. Y aquí a mí lo que me interesa es que el jugador esté con los ojos en llamas, porque no sabe qué va a pasar después. Pero es que porque en el juego no sabe qué va a pasar después. Entonces, es mucho más rico y encima preparamos al deportista para que sea capaz de afrontar muchas más posibilidades de movimiento. Y a mí lo que me gusta, lo que creo que es interesante, es la fuerza coordinativa. Es decir, ser capaz de desarrollar la fuerza en todos los diferentes escenarios que se puedan generar. Y eso va a marcar la diferencia en cuanto a que el jugador se exprese mucho mejor en el campo y cuando tenga una tarea que anteriormente no conocía, sea capaz de asumirla. Cuando yo salto y de repente viene un tío por detrás y me empuja y apoya una pierna, como lo he trabajado anteriormente en mi trabajo de fuerza coordinativa, lo solvento rápido en el juego. Y eso está relacionado con que los mecanorreceptores han sufrido ya eso, lo conocen. Evidentemente, yo lo que no hago es con un jugador lesionado el primer día meterle un empujón. Pero cuando el jugador ha progresado en cargas y sabe hacer todo ese desarrollo, yo veo que está para perturbarle, sin decirle nada, yo le meto un empujón, porque es su realidad, y le meto un balón aquí. Aquí el jugador tiene una raqueta. Que lleve una raqueta no es casualidad, porque se ha visto en diferentes estudios, a través de entropía, que los jugadores que poseen un portátil en la mano, en el caso eran jugadores de rugby, hay un cambio en la rotación interna de la cadera. Es decir, el jugador que va con el balón de rugby corriendo a máxima velocidad tiene más predisposición de lesionarse. ¿Qué pasa? Si yo trabajo siempre sin balón, cuando mi realidad es con balón aquí, esas rotaciones se van a ver sin modificar. Por tanto, el hecho de utilizar un implemento o que yo, cuando el jugador llega a su posición final, le lance una pelota, que no va a ser siempre el mismo sitio, va a hacer que cuando vuelve, el punto de apoyo sea diferente. Y el jugador en esa diferencia tenga que reajustar en todo momento y ser capaz de adaptarse a la situación. El problema es que venimos de un paradigma de entrenamiento tradicional, donde todo basamos en el músculo, lo que estamos viendo antes, en las repeticiones, y parece como que buscamos encerrar mucho el ejercicio para que el jugador lo haga bien. Pero es que yo quiero lo contrario, que una vez que lo hace bien, a mí no me interesa encerrar el ejercicio, me interesa cambiarle cada vez más y que el jugador sea eficiente aquí, eficiente aquí, eficiente aquí, eficiente aquí. Porque solamente en el ciclismo el corredor va así y de aquí no sale. O en otros deportes. Pero Carolina Marín, bádminton. Bueno, pues el mecanismo de lesión es un salto mirando al volante, cae, se rompe. Pues es un patrón de movimiento que lo habrá trabajado, posiblemente sí, pero hay que prepararse para eso. Entonces, para mí, va más hacia la fuerza coordinativa. Y la fuerza coordinativa tiene como consecuencia eso. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Estamos? Siento no poder avanzar más. Faltarían un poco los criterios. De todas formas, yo dejaré mi PowerPoint para que lo tengáis accesible, podáis mirar. Si alguien necesita algún tipo de información respecto a artículos y demás, pues no tengáis ninguna duda en pedirlo y bueno, mañana seguiremos en la federación, hablaremos de, quizá podamos dar una segunda vuelta a esto, trabajo coadyuvante que va un poco en relación con los estadios que nos faltan, buscaré la forma de relacionarlo para que así, bueno, pues sea provechoso la charla que nos queda. Bueno, pues muchas gracias.